soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy.
Bueno, vamos a iniciar nuestra reunión a través de internet, aunque tengo que confesarles que aquí hay todo un equipo de producción trabajando para que todos los que esta noche nos estamos realmente relacionando y conectando a través de este medio, podamos llevar a cabo no solamente esta noche, sino todas las que demande esta crisis. Estamos haciendo todas las cosas que las autoridades nos piden, así que hemos suspendido prácticamente, absolutamente nuestras reuniones y comentábamos con algunos de los que están aquí en el equipo de producción cómo echamos de menos las cosas que eran parte de nuestra vida, ¿no? Los abrazos, los besos, el tener siempre la oportunidad de una forma o de otra, tener un contacto entre nosotros. Así que, bueno, Dios nos está permitiendo, valorar y apreciar muchísimas cosas que dábamos por sentadas y eran una parte de nuestras vidas. Bueno, vamos a comenzar compartiendo algunos elementos que a mí me hacen pensar en cosas extraordinarias, como es el hecho de que por primera vez veo a la humanidad en una situación que Dios describe en su palabra. No quiero decir que exactamente esta es la situación. Así que hay un versículo en el libro de Apocalipsis que nos dice que un día vendrá o vendría una situación que afectaría al mundo entero. ¿Quieres leer Apocalipsis 3:10, por favor? Raúl, que es nuestro colaborador en nuestro equipo de producción. Ok, ¿quieres leer el versículo? Por cuanto has guardado la palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, el libro de Apocalipsis tiene extraordinarias enseñanzas. Una de ellas es hablarnos de la estructura de la iglesia, y la otra, aparte de la revelación de Jesucristo, por supuesto, la otra es hablarnos de lo que pasaría con el mundo después de que la iglesia se fuera sacada de esta tierra, ¿no? La iglesia ha caminado durante los últimos 2000 años, ha caminado al lado del mundo, compartiendo la realidad de esta relación que Dios ha traído a nuestras vidas. Pero dice la Escritura que va a llegar el día en que estas dos carreteras que han caminado paralelamente, y que ha sido una bendición cuando te conviertes, descubres el trabajo que Dios ha hecho desde siempre y cómo Dios te lleva a vivir a una estructura completamente diferente y nueva. Así que la iglesia y el mundo van a caminar juntas o juntos hasta el día en que Dios decida que la humanidad entre en esta llamada hora de prueba. Y la promesa para la iglesia de ese momento presente es que será sacada o estará fuera de esta situación. Así que creo que estamos viviendo una situación única, singular, que nunca la humanidad había vivido, y no sabemos si esta es exactamente la hora de la prueba a la que se refiere el pasaje. ¿Por qué? Porque todavía está aquí la iglesia, todavía aquí están los creyentes, pero puede ser, sin duda alguna, la anticipación
del momento en que la iglesia y el mundo se van a separar. La iglesia se va a ir de esta tierra, pero Dios no va a abandonar a la humanidad. Dios siempre la ha amado y siempre está en la búsqueda de todos los hombres. Puedo asegurarte que en este momento hay muchísimas personas en la tierra que decidieron voltear hacia Dios debido a las circunstancias que les han tocado vivir. Este es un tiempo maravilloso. Estaba yo comentando antes de entrar en vivo, estábamos comentando que en lo personal, este ha sido un tiempo precioso para mi vida. Lo veo como una situación única, porque hay muchas cosas que nos distraen, a las que les damos valor, en este momento se han derrumbado, no sabemos cómo volverán o si volverán, pero lo que ha sido precioso es este tiempo que por un ordenamiento de la autoridad todos tenemos en nuestras casas para compartir, para ser edificados a través de nuestro estudio en la Biblia, nuestro tiempo de oración. Hace unos minutos antes de salir para acá, me habló un líder cristiano, no de nuestro trabajo, y me dijo: Juan Manuel, quisiera que me pudieras compartir algunos de los principios que ustedes han vivido desde siempre y que ahora les permite continuar adelante en medio de esta situación. Porque todos los grupos estamos parados, todos estamos detenidos por la situación. Sin embargo, dice, yo sé que tú sigues adelante. Incluso cuando él me marcó, yo acababa de terminar un estudio a través de internet con un grupo de discípulos donde nos animamos y nos alentamos a seguir adelante. Así que le damos gracias a Dios por las estructuras que ha puesto a nuestra disposición para que, recuerdo que la persona que me enseñó la Biblia me decía que su propósito al enseñarnos de esta forma es siempre estar listos para una situación de emergencia en donde la estructura del cristianismo no pudiera continuar por las razones que quieras. Y bueno, gracias a Dios por este medio maravilloso que es Internet, que además es una maravilla, que nos permite continuar con nuestra actividad del día a día. Así que, bueno, algunas personas accidentalmente nos están acompañando esta noche, aparte del staff, y no sé si tengan alguna pregunta antes de empezar, alguna pregunta entre las personas que nos acompañan. Estamos a 1,5 metros de distancia unos de otros, Quiero decirle, un poquito más. Segundo, todo el equipo trae guantes, estamos usando gel antibacterial en todo lo que hacemos, así que hasta donde esté en nuestras manos, esperemos que Dios nos guarde durante esta situación. ¿Alguna pregunta? Ok, no, dímela y la repites, Raúl, por favor, para no pasar el micrófono. Me gustaría saber, Juan Manuel, ¿tú qué piensas de este virus? ¿Cuál es tu percepción acerca de todo esto? Ok. Te preguntan qué piensas de este virus y cuál es la percepción de todo lo que está pasando. Seguramente que muchas de las personas que están en Internet están esperando que uno hable de este tema. Quiero decirte que yo no pensaba hablar en un sentido, aunque es inevitable tocar el tema, pero ya que me haces la pregunta, bueno, a través de la palabra de Dios hay ciertas enseñanzas que al creyente siempre le han traído esperanza. Y creo que la esperanza gloriosa que vivimos es la esperanza de la vida eterna. Porque en este momento se están derrumbando, no sabemos si para siempre o qué es lo que va a ocurrir, todas las estructuras que sostienen la vida como la hemos concebido siempre, como la conocimos siempre. Sin embargo, como creyente, en lugar de que
estas cosas nos arrastren junto con el resto de los hombres, descubrimos que estamos viviendo lo que dice la palabra de Dios. El hombre que oye las palabras de Dios y las hace es comparado por Jesús con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, lo que esas dificultades provocan es que resalte el haber fundado nuestra vida sobre esta roca llamada Jesucristo y la palabra que Él nos dejó para seguirlo. Vemos, por otra parte, cómo las personas no fundadas sobre la roca finalmente están siendo arrastradas, no sabemos hasta qué punto, por la situación que el mundo entero está viviendo. Nadie es ajeno, sin embargo, al mencionar yo este pasaje de Mateo, lo que quería era simplemente confirmar que el creyente durante las pruebas, lo que el creyente descubre es lo valioso de su fe. Es lo que estamos descubriendo, es lo que estamos afirmando. Dentro de la esperanza gloriosa que tenemos todos los creyentes es la de ir al cielo, la vida eterna. Así que vemos a través de la Escritura los testimonios de los 3 amigos de Daniel que están dispuestos a ir al horno de fuego, sabiendo que el Dios en el que han creído es un Dios capaz de guardarlos dentro del horno de fuego, y si no decide guardarlos, finalmente tienen la vida eterna y el perdón. Observamos la enseñanza de cómo cuando son echados en el horno de fuego, Dios le permite al rey Nabucodonosor ver a través de una visión lo que está realmente ocurriendo en el horno. Y en el horno no hay 3 jóvenes, sino hay una cuarta persona que Nabucodonosor describe como el Hijo de Dios. Y va y pregunta a los verdugos a cuántas personas se echaron en el horno, y resulta que ellos afirman que 3 y él resulta que ve 4. Así que la prueba siempre permite que se manifieste la realidad de Jesucristo en nuestras vidas. Voy a tu pregunta. La Biblia enseña que así va a caminar el creyente, el mundo que no conoce a Dios, al que un día pertenecimos todos. Vamos a caminar hasta un determinado tiempo. La Escritura habla de que vendrá ese tiempo donde el versículo que leyó Raúl hace unos momentos dice que la iglesia será arrebatada. No es el único versículo que habla de este tema, pero allí enfatiza de que vendrá una hora de prueba sobre el mundo entero. Esta prueba se llama la Gran Tribulación, está relacionada con varios elementos que tendrían que cumplirse para que estuviéramos seguros como iglesia de que habíamos llegado a este tiempo. Otra de las cosas que dice la Biblia es que los creyentes, lee 1 Tesalonicenses 5:4. Espera que lleguen todos, los esperamos, o si no le ponemos atención a Raúl, como lo voy a hacer yo. Ok, 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, Se está refiriendo a la iglesia, viene hablando del arrebatamiento, del momento en que la iglesia será arrebatada. Se va a manifestar un líder político que va a intentar arreglar la situación del mundo, y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, que pensaba viviría el arrebatamiento, como a la iglesia universal que crecería al paso del tiempo, y le dice estas maravillosas palabras: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ok, dice la Escritura que la iglesia del momento, la iglesia que va a vivir la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, no será sorprendida. Esto no quiere decir que Dios vaya a traer una revelación personal o particular para que yo sepa exactamente la hora y la fecha en la que Cristo va a venir, pero
Sí tengo suficiente información en la Escritura para saber si nos estamos acercando a ese momento o no nos estamos acercando a ese momento. En realidad, desde que el hombre está sobre la tierra, con excepción del diluvio, la humanidad nunca había vivido una situación que afectara a todos los hombres. Lo que dice Jesús es que cuando esto pase o cuando esto ocurra, será exactamente como los días de Noé o como los días de Lot. Días en que Dios trajo un juicio, en el caso de Lot local, y en el caso de Noé un juicio universal. Esto confirma que un día vendría un nuevo juicio, una hora de prueba, una gran tribulación sobre la humanidad, y que aquella estructura llamada la iglesia o los creyentes del momento no entrarían en ella. Nunca la humanidad había vivido una situación en la cual el mundo entero fuera afectado. Hoy escuchaba la noticia de que India decretó una cuarentena de 2 semanas, 15 días, en donde 1.300 millones de habitantes tienen que estar en sus casas. Estamos escuchando cosas que no entendemos cómo van a ocurrir, ¿verdad? El mundo entero, no hay una sola región del mundo que no esté afectada por esta situación. La pregunta es, esta es la situación, esta es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No podemos afirmar que sea exactamente esta prueba del coronavirus. Lo que sí sabemos es que nunca la humanidad se había encontrado en esta situación. ¿Qué es lo que sigue? Que la iglesia se va a dar cuenta, que los creyentes vamos a entender a través de la Escritura. Lo que siguen es una serie de cumplimientos que la palabra de Dios anuncia, que le darán toda la seguridad a los creyentes que el tiempo de ser arrebatados ha llegado. Si este es el momento del que Dios nos habla, tal cual no podemos afirmar todavía porque estamos aquí, no ha ocurrido el arrebatamiento, pero lo que no sabemos es el manejo que se va a hacer de esta situación y sus consecuencias. Es posible, si este es el momento del arrebatamiento, que en cuanto empiece a darse el manejo político, económico y una serie de situaciones en el mundo, tengamos todos los elementos para estar completamente seguros que el día del arrebatamiento ha llegado. Otro detalle es que nosotros no vamos a ver esa hora de prueba, aunque nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo. Así que hay varias cosas, no solamente es el elemento de la enfermedad tal cual o de este virus, sino el manejo paralelo que se están haciendo de ciertas situaciones en la economía a nivel mundial y que de alguna manera han precipitado que los efectos sean mucho más fuertes. Parece que no solamente es una cuestión de la que el hombre no tiene control, es decir, el coronavirus es un enemigo que no vemos, sino parece que hay otros elementos en los que sí está interviniendo directamente la voluntad del hombre y que pueden hacer más grave, más difícil el momento que nos ha tocado vivir. Solamente Dios sabe. De lo que sí podemos estar seguros es de que Dios va a guardar a cada creyente, Dios nos va a guardar en cada dificultad, Él sabe cómo nos va a sacar adelante. Así que todos los que estamos en este momento conectados, les doy muchas gracias a Dios por lo que estamos viviendo. En lo personal me encantaría que este fuera el momento que toda la iglesia esperó por siglos, pero también hay una enorme necesidad de compartir el mensaje de salvación. Así que vamos a iniciar nuestra charla, en especial vamos a orar. Le agradezco mucho a todas las personas que están conectadas. Primero que lo estén y segundo, que me acompañen en esta oración para pedirle a Dios lo que realmente debe estar en nuestra perspectiva. Pedirle que Él use nuestras vidas en este tiempo tan singular. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios
que nos guíe en esta charla y que este sea un tiempo maravilloso para todos los creyentes. Padre nuestro, sabemos que en este momento estamos llegando ante ti por la gracia, por el perdón otorgado a través de Jesucristo, por habernos revestido de Él, por el acceso que nos diste hasta tu presencia a través de Jesús, para que con toda confianza nos podamos acercar a ti. Gracias por tu preciosa palabra, la cual siempre orienta nuestros pasos y los encamina hacia tu persona, hacia la fe, hacia el gozo, hacia la paz y hacia el amor que tú has derramado en nuestros corazones a través de la presencia de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Esta noche queremos pedirte tu dirección en esta enseñanza preciosa que vamos a compartir, a través de la cual te pedimos que nos edifiques y nos animes a ver este tiempo como una oportunidad maravillosa de poder servirte. Bendícenos en esta lección, edifícanos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 28 del libro de Hechos. Esta enseñanza que estamos estudiando ha sido precedida de un maravilloso milagro que Dios ha llevado a cabo en la vida del apóstol Pablo, en la vida de de Aristarco, este creyente macedonio que ha decidido acompañar a Pablo y volverse su compañero de prisiones, y también por Lucas, el autor de este libro extraordinario, a través del cual comprendemos qué fue exactamente lo que ocurrió con el trabajo de Dios una vez que Cristo resucitó. Él tiene dos obras, o él hizo dos obras extraordinarias, que son el Evangelio, donde nos enseña todo el cumplimiento profético acerca del nacimiento del Mesías, y en especial a través del Evangelio, estoy leyendo en este momento el Evangelio de Lucas. Es el Evangelio que más habla de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ningún otro Evangelio menciona tantas ocasiones en las que se hace referencia a la vida de oración de Jesús. Y tú te preguntarás, ¿por qué el Evangelio de Lucas hace referencia a este elemento en la vida de Jesús llamado la oración? Bueno, por la sencilla razón de que el Evangelio de Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto, el hombre que viene a cumplir lo que nosotros teníamos que cumplir, a cumplir la ley de Moisés, a cumplir con todas las enseñanzas de Dios para lograr la justicia perfecta y otorgarla gratuitamente al hombre. Pero además, este Evangelio presenta a Cristo enseñándonos cómo debe caminar una persona que ha decidido entregarle su vida a Jesucristo y en el que Dios hace su voluntad. Y el elemento central en la vida de un creyente se llama la oración. No hay nada que pueda superar a la oración. Primeramente, es lo que nos permitió apropiar la promesa de la salvación. El día que fuimos invitados a creer, ese día, el día que le tomamos la palabra a Dios, el día que entendimos cómo Cristo había muerto por nosotros en la cruz, el día que entendimos que la cruz del Calvario expresaba el perdón de Dios a la humanidad, enviando a su propio Hijo a pagar por nuestros pecados, ese día entendimos la promesa de la vida eterna, en donde Dios tenía como meta principal que el hombre no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Ese día entendimos el plan de la creación, que era que el hombre estaba invitado por Dios a una relación personal con Cristo, a una relación personal con el Padre, a una relación personal con la Trinidad, a través de una sencilla decisión, donde cada individuo tiene que hacer suya la salvación. Ese día apropiamos todas estas verdades que han puesto a nuestro alcance esta relación maravillosa que hoy disfrutamos al lado de Jesucristo.
Ahora que estoy pensando en tantas personas que nos acompañan en internet, el elemento que siempre me va a preocupar más que cualquier cosa es el hecho de que estés seguro de haber invitado a Cristo a vivir a tu corazón. Así que la Biblia tiene como propósito que el hombre entienda el amor de Dios, que el hombre entienda el perdón de Dios, que el hombre entienda lo que llama la Escritura el propósito eterno. ¿Cuál es este propósito? Que Dios pueda morar en el interior del corazón de cada uno y de esta manera desarrollar una relación personal con Dios. Así que un día fuimos invitados a orar para hacer nuestra la salvación. Al final de nuestra charla, yo voy a regresar a este tema para recoger este concepto de la oración que apropia la salvación. Porque la salvación fue hecha para todos los hombres. Hay un versículo que estudiaba yo esta tarde con un grupo de amigos que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo que más me impactó esta tarde de este versículo es que aunque la salvación es universal, Dios pagó por todos los hombres solamente son invitados a esta salvación cuando descubren, comprenden a través de su experiencia y debilidad que no pueden con el agobio, con la carga, con el peso de las dificultades de la vida, que sencillamente reconocemos nuestra incapacidad para resolver nuestros problemas, llámense pecados de un tipo, llámense pecados de otra forma, llámese el vacío que experimenta el hombre mientras no tiene esa relación personal con Dios. Y al escuchar esta invitación, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, todos los que hemos tomado la decisión de invitar a Cristo a nuestras vidas, llegamos reconociendo que no podíamos, con la carga, con el agobio, con la falta de paz, con la angustia en la que se desarrollaba nuestra vida. Y nunca nos imaginamos que hubiera una invitación tal cual: venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación es a ir a Él. Esta es la invitación de Dios, para que Él pueda llevar la carga. El hombre no la puede llevar. Si ya volviste a nacer, este es el momento de echar toda tu carga sobre Dios. Él se va a encargar de sacarnos adelante todas las preguntas que todos nos estamos haciendo en este momento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? Estas preguntas Dios no se las hace. Dios, al entrar en nuestro corazón, quiere que descansemos por completo en el poder que Él ha manifestado el día en que entró a vivir a tu corazón. Ese día descubriste que Dios oye la oración. Descubriste la relación personal con Dios. Descubriste que la palabra es verdad. Estos tres elementos, cuando tú invitas a Cristo a vivir a tu corazón, nunca te imaginas que te van a acompañar para siempre. Cristo, morando en el corazón. La oración como el medio poderoso para que nosotros podamos mantener este contacto, esta respuesta, este poder de Dios manifestado, trayendo solución, dirección, todo lo que el hombre requiere para poder seguir avanzando en un plan que Él tiene perfectamente trazado para nuestras vidas. Y su maravillosa palabra, la palabra de Dios. Hoy le compartía yo a un amigo a través de internet y le decía que siempre había sido precioso la forma como la palabra de Dios me acercaba al momento de leerla. Pero le dije, nunca como ahora. Estoy de golpe y porrazo cuando abro la Biblia en un gozo, en una gratitud por haberme salvado, por tenerlo en el corazón, por poder echar todas las cargas, por poder abandonar todas las preguntas que pueden generar dudas y simplemente descansar en el poder infinito que transformó mi vida en la plena certeza que tenemos de esta relación con Dios.
o en esta relación con Dios. Así que, al hacerte mención de esta obra de Lucas, de este hecho tan importante que se recalca a través de todos los momentos, ayer leía y compartía con unos amigos ese capítulo 18 donde Jesús recalca y dice que también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. En estos momentos las noticias, las verdaderas y las falsas, saturan todas las redes, todos los medios. Quiero decirte que independientemente de lo que escuchemos, tenemos este medio maravilloso que se llama la oración para echar toda nuestra carga sobre Él y entonces tener el cumplimiento de la promesa: y yo os haré descansar. Claro que continuamente estamos siendo invitados a aprender de Jesucristo, pero no me voy a meter a hablar de Mateo 11, 28 y 29. Quisiera hablarlo, pero me voy a meter a hablar de este momento tan especial que nosotros estamos estudiando en la segunda obra de Lucas, que se llama el Evangelio. Así que el momento que estamos analizando es el momento después de un enorme milagro, donde una tempestad que amenazaba sencillamente con terminar con sus vidas, con todo lo que ellos eran, Dios la usó para poder llevar a personas que nunca se imaginaron a la salvación. ¿Te imaginas? Suben varios presos, no sé cuántos presos acompañaban a Pablo, no sé de qué tamaño era la comitiva militar que acompañaba a Julio, este centurión tan especial. El hecho es que sabemos que había 276 personas en el barco. Fue un error aventurarse a navegar durante el invierno con la idea de salvar la carga que llevaban. No solamente perdieron la carga, perdieron el barco y estuvieron a punto de perder sus vidas. Durante 15 días navegaron sin ver hacia dónde se dirigían ni qué estaba pasando. Claro, tenían como meta llegar a Roma, pero como no tenían el sol, no tenían las estrellas, todo el tiempo lo único que vieron fueron nubes y una continua lluvia que hacía que perdieran toda esperanza de conservar la vida. Durante estos 15 días lucharon, se esforzaron por finalmente, de alguna manera, hacer que la nave resistiera el embate, pero llegó el momento en que perdieron la esperanza de conservar la vida. Dice la Escritura que en ese momento el apóstol Pablo, viendo a esa tripulación completamente desanimada y sin esperanza, se levantó para compartirles que durante este tiempo, aunque él también seguro había luchado y apoyado todos los esfuerzos por guardar la nave, él se mantuvo en comunión y en oración con aquella persona que había invitado a vivir a su corazón. En segundo lugar, orando por el plan que Dios tenía para su vida. Quiero decirles que todo lo que estamos viviendo es parte del plan de Dios. Este es el plan de Dios para tu vida, para mi vida. Así que Dios planeó que nos quedáramos en casa. Dios planeó que compartiéramos de esta manera. Dios planeó todo lo que estamos viviendo, animándonos a descubrir esa relación y la profundidad de la misma. Es, creo, una de las razones. Y desde luego que seguramente tiene otras cosas en mente, pero esto es parte del plan de Dios, no solamente para la humanidad, porque está buscando su conversión, sino también para su iglesia. Así que esta noche lo que tenemos que hacer es dar gracias por lo que estamos viviendo. Este es el plan de Dios. Así que Pablo fue lo que les dijo a todos los que iban en el barco: he estado orando durante estos 15 días y anoche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha confirmado que no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Y así los animó a dar gracias cuando ya era inminente el naufragio, con la promesa de que sus vidas serían sacadas adelante. Así que toda esta tripulación ha tenido la experiencia de escuchar la palabra de Dios. Ha tenido la experiencia de tomarla, aunque posiblemente nunca pensó hacerla suya. Cuando nos hablaron de Cristo,
ni tú ni yo pensábamos que tendríamos un día que echar mano de las promesas de Dios. Es más, ni siquiera sabíamos que había promesas de Dios para nuestras vidas. Ni siquiera sabíamos que había una vida eterna que teníamos que apropiar. Ni siquiera sabíamos que había una relación personal con Dios que Dios había planeado a través de Jesucristo y que quería poner a nuestro alcance. Ni siquiera sabíamos todo lo que Dios tenía preparado para nuestras vidas. Así que por nuestras circunstancias, las tuyas, las mías, nos vimos forzados a creer en la palabra de Dios, con la esperanza maravillosa que probé cuando a mí me dijeron que Cristo había pagado por mí en la cruz y que de esta manera Dios había planeado perdonarme, y me invitaron a que yo le pidiera perdón a Dios. Dije, si este perdón es verdadero, este es el momento para hacerlo. En segundo lugar, me dijeron que este perdón era para que yo no tuviera que pagar mis pecados en la cruz, en el infierno. Así que yo nunca había pensado en el infierno, pero ante esta posibilidad de descubrirme en el infierno después de la muerte, volví a preguntarme qué pierdo con hacerlo. Y finalmente, forzado por el propio vacío, por las debilidades que estaban afectando profundamente mi vida, me vi, en el mejor de los términos, obligado a echar mano de las promesas de Dios para salvarme. Y en esos términos me dirigí a Dios: si existes, si pagaste por mí en la cruz, perdóname. Si estás a la puerta, entra a vivir a mi vida. Si puedes cambiar mi existencia, hazlo en esos términos. No porque tuviera claridad, no porque tuviera visión, no porque hubiera visto algún testimonio. Sencillamente, como esta tripulación, me vi obligado a tomar las palabras que Dios inspiraba en Pablo para darles aliento, seguridad del amor de Dios y sacarlos adelante. Hemos tocado muchos detalles de este naufragio y cómo finalmente todos arribaron a la isla de Malta. Ahí pasaron 3 meses. Así que comienza con el capítulo 11, por favor. Capítulo 28, versículo 11, por favor, Raúl, en donde se menciona lo que yo acabo de decir. Pasados 3 meses. Es decir, llegaron a finales de octubre, principios de diciembre y enero. Había 100 kilómetros que separaban a la isla de Malta de la isla de Siracusa o la isla de Cilicia. Así que sí se podían aventurar, aunque no había terminado el invierno, esperando que el tiempo fuera bueno. Sí podían aventurarse a un día de navegación y desde luego muy cerca de la costa. Así que, habiéndose cumplido 3 meses de estancia en la isla de Malta, que cuando lo comentamos, la palabra Malta significa refugio, representa la promesa de la vida eterna, el cielo, a donde vamos a llegar. Un día este barco llamado vida naufragará en ese proyecto llamado muerte, aunque hay una generación de creyentes que está esperando ser arrebatada, que no verá la muerte. Si somos nosotros, qué privilegio. Toda la iglesia esperó por siglos este momento. Pablo anhelaba este momento. Emilio, quien me habló de Cristo, anhelaba este momento. Así que este es el gran anhelo para todos los creyentes de todos los tiempos. Estamos viendo situaciones que nos hacen pensar que estamos cerca de ese evento, pero solamente Dios sabe si partiremos de esta manera o de la manera natural a través de la muerte hacia la vida eterna. Pero de lo que sí estamos completamente seguros, así como cambió nuestra vida, así como cambió nuestra mente y nuestro corazón, que en el momento que cerremos los ojos, como los cerramos para orar e invitar a Jesucristo, el día que cerremos los ojos en esta vida, será para abrirlos en la realidad de la presencia de la persona que transformó todo lo que somos y que le ha dado sentido
a nuestra existencia. Así que el refugio está garantizado. El perdón es algo que Dios otorgó a través de Cristo y nada tiene que ver ni con nuestros hechos, ni cualidades, ni capacidades. Solamente está fundado en el amor de Dios. Dios te ama, me ama. Así que nada tiene que ver contigo. Nada tiene que ver conmigo. El amor de Dios no está condicionado a nada. Así que no vayas a pensar que en este momento se le va a perder de vista a alguno de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros como padres en determinado momento, en algún centro comercial, en alguna actividad, perdimos por un momento de vista a nuestros hijos? Esto no pasa ante los ojos de Dios. Esto es imposible que ocurra. La Biblia dice que la vida de todos los hombres se desarrolla en la presencia de Dios. ¿Cuánto más la vida de sus hijos? Con toda confianza podemos seguir avanzando en esta maravillosa relación a la que Dios nos ha llamado. Así que hay un plan de Dios para la vida de Pablo, y Pablo no solamente les dijo que Dios iba a salvarlos, sino que él tenía un plan para su vida y que él tenía que llegar a Roma. Así que con esta perspectiva están dejando la isla de Malta y encuentran la provisión, encuentran el barco que ahora los va a encaminar hacia su arribo a Roma. Por favor, continúa leyendo. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Ok, este puerto que decíamos era de gran importancia, donde había un circo romano. Ahí van los 276 tripulantes que han sido salvados de manera maravillosa por la promesa de Dios de conservar sus vidas. Te puedes imaginar cómo ha cambiado su vida. Te puedes imaginar de qué forma ven al apóstol Pablo. Ya no es aquel hombre que dio un consejo y fue ignorado completamente. En este momento, la voz de Dios que viene a través del apóstol Pablo es una verdadera autoridad. Y aquí vamos a encontrarnos con la primera parte de nuestra enseñanza. La enseñanza que Dios tiene en esta lección tan singular, en donde llegan a Puteoli. Ya habíamos comentado algo la semana pasada, y en Puteoli se encuentran con un grupo de creyentes. Es más, fue lo que terminamos de leer. Leímos algunos versículos del libro de Romanos, y en esos versículos confirmamos que la iglesia de Roma o la iglesia en Italia no iba a nacer a través del arribo del apóstol Pablo, pero la iglesia de Roma necesitaba muchísimo de la presencia del apóstol Pablo. ¿Sí? La iglesia, como toda la iglesia de aquel tiempo, necesitaba la revelación de Dios, revelación que Dios fue de alguna manera armando a través principalmente de los apóstoles y algunos de los discípulos de los apóstoles, ¿sí? Como fue el caso de Pablo, como fue el caso de Lucas, como es el caso de Marcos. Los demás escritores del Nuevo Testamento fueron apóstoles, o si no apóstoles, reconocidos como apóstoles, como es el caso de Santiago y Judas, que eran medios hermanos del Señor. Así que la revelación está en proceso. La presencia de Pablo es fundamental en la capital del Imperio Romano, que es en ese momento el imperio que domina a todo el mundo. Y Pablo tiene como meta, como objetivo, llegar a la capital. Ese era su sueño, así lo transmitió 4 años atrás cuando escribió la carta a los romanos, y ahora se encuentra prácticamente a 210 kilómetros de Roma, después de vivir una maravillosa experiencia de la fidelidad, del poder de Dios y del poder de la oración. Ok, al llegar a Puteoli, nos encontramos con un grupo de creyentes. Yo no creo que haya nada igual en esta vida que ser creyente, aunque sí te tengo que decir que no todos los creyentes viven igual. Pero lo que es maravilloso es cuando los creyentes viven
en la unidad del Espíritu. Cuando los creyentes tienen unidad en la fe, unidad en el amor, unidad a la que Dios nos ha llamado a través de Jesucristo. De hecho, Jesús claramente definió que la característica de la iglesia sería la unidad que guardaríamos con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. De esta forma, el mundo se daría cuenta de que somos creyentes, pero también la misma Escritura que habla de esta preciosa unidad describe también las tragedias de las divisiones, describe las razones por las cuales se dan, describe las divisiones por la niñez espiritual que pueden manejar los líderes para poder desviar doctrinalmente a las personas inconstantes que no están fundadas en la palabra de Dios. Esto es terrible. Hoy en la mañana me decía mi esposa que vio una de las tantas cosas que mandan por internet donde los pastores unos pastores habían llegado ya a la locura de invitar a los creyentes a tocar la televisión para ponerse en contacto con el predicador, para que de esta manera fueran curados del coronavirus. Esto es una locura. Esto es contrario a la palabra de Dios, junto con muchas otras cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Pero no hay nada más hermoso, no hay nada igual en el mundo que la unidad con las personas que conocen a Cristo, aunque no hayas tenido la oportunidad de conocerlos anteriormente en tu vida. A través de mi vida he tenido esa experiencia de encontrarme con creyentes en diferentes lugares, con los que nunca tuve relación alguna, pero que jugaron un papel preponderante en algunos momentos difíciles de mi vida. Yo recuerdo que me fui de misionero a España con el propósito de formar un trabajo. El trabajo jamás se formó. Como misionero fui un fracaso. Así que en este sentido, ahora quiero decirte, el viaje, lo que pasó no fue un fracaso. No se pudo formar un trabajo. A veces esto pasa. Tú pudiste ver en todo nuestro trayecto a través del libro de Hechos que Pablo en algunos lugares no pudo formar absolutamente nada. No me estoy comparando con él, ni estoy justificando mis fracasos. Solamente quiero decirte que a veces es difícil. Así que, estando ahí en España, había momentos en que me sentía mejor, otros me sentía peor. Y un domingo caminando por las calles de Madrid, en una zona muy hermosa, recuerdo que de repente volteo, eran como las 11 de la mañana, 10:30 de la mañana, y veo a un grupo de personas cargando una Biblia. Bueno, para mí esto fue prácticamente una aparición. Entonces, me acuerdo que me acerqué al grupo y me di cuenta que había un grupo cristiano, que había un grupo de personas que predicaban la Biblia, y decidí ser un asistente a este lugar. ¿Sí? Quiero decirte que durante mi estancia fui comprobando lo que creían y me fui dando cuenta que predicaban la palabra de Dios tal y como estaba escrita, que tenían lo que yo puedo llamar una sana doctrina y que realmente fueron de mucho aliento para mi vida. Recuerdo sermones que incluso memoricé, se quedaron grabados en el momento de escucharlos, que me alentaron a seguir adelante. No hay nada más hermoso que encontrarte con los creyentes que viven para Dios. Cuando Pablo llega, te imaginas la experiencia, ok, Aristarco, eres a todo dar, Lucas, eres increíble, pero encontrarte con los creyentes que además ni siquiera conoces, ¿sí? Pablo conocía, como vamos a ver al final de esta enseñanza, a muchas personas que estaban ahora en Roma. Incluso había trabajado con ellos en Éfeso, como fue el caso de Priscila y Aquila, que lo acompañaron en esta empresa singular. Ahora Priscila y Aquila están viviendo en Roma. Y cuando él llega a Puteoli, se encuentra con los creyentes, y esto es un verdadero refrigerio para la vida del apóstol Pablo. Y lo más hermoso es la actitud que tanto Julio como los soldados y los demás presos, parece que el que dirige ahora todo este grupo, a toda esta gente es Pablo, porque llegan a Puteoli
Y entonces, mientras Julio ve determinadas cosas y que no se mencionan en la Escritura, Pablo tiene la oportunidad de estar 7 días con los creyentes en este lugar. Es una experiencia extraordinaria cuando nos ponemos a pensar en Pablo enseñando en esta reunión con personas que tenían una enorme necesidad del conocimiento de la Escritura. Los apóstoles literalmente predicaban la palabra de Dios. Su plática era la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses que cuando la gente de Tesalónica recibió la palabra de Dios de boca de Pablo, la recibió tal como es la palabra de Dios. Así que los que predicaban en aquel momento, predicaban verdaderas porciones de la Escritura. Y los creyentes que estaban presentes buscaban de una forma u de otra de tener registro de todo lo que se enseñaba. Se reunían entre ellos para compartir lo que habían aprendido en diferentes lugares, ya sea a través de los apóstoles mismos o de discípulos de los apóstoles. ¿Te imaginas tener en ese momento al autor o uno de los autores de gran parte del Nuevo Testamento en persona compartiendo? Esto es algo que no podemos imaginar. Por más que querramos imaginar una experiencia de este tipo, nosotros abrimos la palabra de Dios y la empezamos a estudiar. Según la gracia de Dios nos bendice, nos edifica a través de la exposición de su palabra. Pero en ese momento, el trabajo del Espíritu, el compartir la palabra de Dios, era una tremenda estructura que edificaba profundamente a los creyentes. Y este es el propósito de su palabra. Este es el propósito de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, edificar a la iglesia para que el vaivén de las falsas doctrinas, el vaivén de las debilidades de los líderes, no arrastren a los creyentes fuera del camino. Así que una semana preciosa de los creyentes, tanto de Aristarco, Pablo y Lucas, con los creyentes de Puteoli. Pero hay otro detalle, ¿sí? Hay un detalle muy importante en todo lo que sigue. En este momento, creyentes de Puteoli recorren, lo cual tomaría 6 días. No sabemos exactamente cómo lo hicieron, pero recorren los 200 kilómetros que tendrían que recorrer para llegar a Roma, para dar aviso en Roma de que ha llegado Pablo, el creyente que ha sido de tanta bendición para muchos y que muchos de los que están en Roma lo conocen, ¿sí? No vayas a pensar que simplemente fue así, ¿verdad? Algunos creyentes, no. En el momento que Pablo arriba a Puteoli, los creyentes de Puteoli, mandan a otros creyentes a Roma para avisar que ese pastor, el pastor de las almas de muchas personas, este líder espiritual, este apóstol nacido fuera de tiempo, había llegado conforme al plan de Dios y seguramente contaban algunos de los milagros que habían vivido. Continúa leyendo, por favor, Raúl. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Ok, aquí descubrimos que los creyentes de Puteoli llevaron la noticia a Roma y entonces los creyentes amigos de Pablo, los que lo conocían, los que habían sido edificados, ¿te imaginas Priscila y Aquila, después de todo lo que Dios había hecho a través de Pablo en la vida de ellos, al momento de escuchar esta noticia, formaron 2 contingentes, ¿sí? Uno que llegaría a 70 kilómetros de Roma, que era la vía Apia, y otro a 50 kilómetros, que era las 3 tabernas. Así que en este lugar, estos lugares eran muy especiales, eran lugares llenos de historia. Quiero comentarte que una vez que todos empezaron a caminar rumbo a Roma, empezaron a ver el tremendo desarrollo. Todo en el camino eran grandes propiedades, la esclavitud en todo su apogeo. Los que habían fundado en alguna vez Roma, que eran labradores, ahora son terratenientes. Los que labran ahora la tierra
son una enorme cantidad de esclavos. Así que trabajaban durante el día y en la noche dormían con cadenas. Esta era la vida de los esclavos, y esto es lo que Pablo empieza a ver en su caminar hacia Roma. Empieza a ver estos lugares tan singulares, por ejemplo, este lugar llamado la Vía Apia. ¿Cómo dice el pasaje? El Foro de Apio. El Foro de Apia. Quiero decirte que cuando Pablo va caminando, se va a ir encontrando con lugares singulares, como por ejemplo el lugar donde murió asesinado Cicerón, el famoso escritor, ¿no? Después llegaron a la laguna, a unas lagunas ponticas, creo que así se llaman, ¿sí? No estoy muy seguro del nombre, pero estas lagunas son muy especiales en la estructura de Italia, particularmente en este tiempo, porque el emperador Augusto construyó una serie de canales hasta Roma para llevar desde estas lagunas agua a Roma. Por otra parte, servían también como una especie de canal marítimo que llevaban carga. Se colocaban boteros, como se mencionan, que llevaban el bote donde se llevaba la carga, y un animal de carga tiraba de estas barcas, y así se hacía el comercio de mucha carga que se llevaba hacia Roma. Esto es lo que Pablo está encontrando en primer lugar. Después llega vamos a continuar leyendo. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ok, quiero decirte que esta expresión que Pablo, al ver a los creyentes, los primeros que se los encontró a 70 kilómetros de Roma. Y el segundo grupo que lo encontró a 50 kilómetros de Roma, ¿sí? Como de aquí a un poquito más. El primero como de aquí a Cuernavaca, y el otro grupo un poquito adelante de Tres Marías, ¿no? Así que cuando Pablo se encuentra con el segundo grupo, en ese momento dice la Escritura que él cobró ánimo, se arrodilló y dio gracias a Dios y recibió el aliento que él necesitaba para seguir adelante. A través de toda la tempestad vimos a un Pablo a prueba de rayos, ¿verdad? A prueba de tormentas, a prueba de todo lo que podamos pensar. Pero Pablo era del mismo material que nosotros. Así que seguramente hubo momentos de desánimo, de preguntas, de dudas, aunque en todo tiempo la seguridad en su relación con Dios y las promesas que Dios le había hecho le trajeron el aliento necesario. Pero encontrarse con el objetivo de Dios ya en persona, volver a encontrar a los amigos de toda la vida, hizo que Pablo cayera de rodillas a los pies de Dios y pudiera tener el aliento para seguir adelante. Si nos vamos al libro de Romanos, en el capítulo 16, vamos a poder imaginarnos cuáles son los creyentes que seguramente acompañaron a Pablo en estas dos estaciones. Un detalle, en la famosa lugar de las tres tabernas, las descripciones que hoy es históricas son terribles. Por ejemplo, ahí conoció Nerón a su primera esposa, Altea creo que se llamaba ella, la cual sufrió muchísimo. Nerón no fue un buen esposo. Entonces, todo esto te va dando un contacto con la situación que el apóstol Pablo va a experimentar. En segundo lugar, te va dando una idea de la estructura cosmopolita en la que se está desarrollando la vida de los habitantes de Roma y de todos sus alrededores, y la enorme necesidad que tienen del Evangelio. Así que Pablo ha sido llevado a Roma con un propósito eterno. Uno, el poder compartir con nosotros la palabra de Dios que él fue desarrollando en esa prisión, que vamos a ver ahora sus características. Y en segundo lugar,
el poder encontrar a todas las personas que Él sería usado para llevarlas a la salvación. Así que nos vamos al capítulo 16, en donde primeramente descubrimos a la persona que llevó desde Cencrea, es lo más seguro, que era Corinto, tenía dos puertos, Corinto mismo y Cencrea, y en ese lugar había un grupo cristiano. De hecho, la persona que lleva la carta de los romanos hace 3 años, que la lleva a Roma, es esta persona que se menciona en primer lugar en la lista de saludos de Pablo hacia todos los creyentes que están en Roma. Vamos a leerlo solamente para ir ubicando, o sea, como si estuviéramos viendo a la recepción, ¿verdad? A las personas que llegaron a 50 kilómetros de Roma, porque seguramente se unieron a la otra comitiva. Ahora, también quiero que veas un detalle. ¿Qué pensarían Julio, los soldados, los demás presos? Pienso que en este momento están profundamente impactados por la realidad de Cristo. Bueno, ellos han creído, ellos han invitado a Cristo a sus vidas, aunque definitivamente saben poco menos que nada acerca de esta relación con Dios. Pero nunca se imaginan la oportunidad que Dios les dio de escuchar el Evangelio a través de este hombre singular. Así que yo creo que ellos están cobrando el aliento, la admiración, el aprecio y todas las consideraciones que nosotros vemos en cada una de las diferentes etapas, desde este trayecto, desde el sur de Italia hasta Roma, lo vemos como un resultado de la gracia de Dios que Dios le dio particularmente con el jefe, con la autoridad que en este momento era Julio, el centurión representante de la guardia personal del emperador Nerón. Así que vamos a empezar a leer el capítulo 16 de Romanos, versículo 1. Oye, muchos de estos se han de haber convertido, ¿verdad? De la tripulación. Yo creo, me es difícil pensar que haya alguno que no se haya convertido. ¿Por qué? Porque la decisión de orar y dar gracias por el naufragio, no creo que la pueda hacer un incrédulo. Es imposible que un hombre sin el corazón transformado pueda tener gratitud hacia Dios por una tragedia. Esta es la parte más difícil de lo que está viviendo en este momento la humanidad. Que no solamente están pensando en el futuro, en sus problemas y en las consecuencias que les ha traído, sino que no tienen forma de abandonar el dolor, la tristeza, la desesperanza. No hay forma. Yo como creyente puedo entregarme a las circunstancias, pero gracias a Dios, Dios mora en mi corazón y Él se va a encargar de levantar mis ojos hacia Cristo. Él se va a encargar de recordarme lo que yo tengo que hacer en cada circunstancia que me toque vivir. Tengo un amigo que se los quiero compartir. Él decidió hacerse pastor de tiempo completo hace 3 semanas. Tú dirías, escogió el peor tiempo de la historia para hacerse pastor de tiempo completo. Él vive en Panamá. Él tiene un grupo allá. Bueno, sin embargo, ha sido una experiencia maravillosa ver cómo él ha manejado todo lo que se está viviendo. Y él especialmente se ha encargado de invitar a todos los creyentes a diferentes retos y los ha estado planteando por semanas, ¿sí? Y cada semana tienen un coronarreto, ¿sí? Entonces, la primera semana decidieron tener el reto de memorizar la palabra de Dios. Ahora están las personas que memorizaban algún pasaje durante la semana, mandaban un video compartiendo de memoria el pasaje que estaban viviendo. Tú no sabes la bendición que ha sido escuchar a estas personas compartiendo la palabra de Dios, en lugar de estar entregado a las circunstancias. ¿Tú sabes qué hay que hacer para memorizar la palabra de Dios? Estar todo el día memorizando. Alguien que quiere memorizar un pasaje
No puede dejar la mente, en el momento que tenga que entregarse actividades, que tiene que atender, etcétera, pues lo va a hacer. Pero si quieres memorizar, en el momento que dejes la actividad intelectual que está atrayendo tu atención, en ese momento tendrás que dirigirte a la memorización para que quede grabado en tu corazón el pasaje, ¿no? Ahora me contaba que están viviendo el reto de la semana del Coronarreto, que se llama la gratitud. Y cada vez que una persona se queje de la situación, tiene que tomarse una cuchara de vinagre y filmarse para ver lo que significan las quejas de manera práctica. Es algo horrible. Cuando les pongo estos ejemplos, ¿cómo va a enfrentar el mundo una situación difícil? No tiene herramientas para hacerlo. En cambio, cuando tú te entregas a la dirección de Dios y a la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo producirá en ti toda gratitud al margen de las circunstancias. La gratitud te llevará a ver cómo crece tu fe a la hora que empiezas a dar gracias. Tu confianza, esa fe en el amor de Dios. Ese amor de Dios te llevará a tener la actitud correcta hacia Dios, hacia tu propia vida y hacia tu semejante. Y el gozo que vas a experimentar durante la prueba será una experiencia que marcará para siempre tu vida. Así que gracias a Dios por ti que has vuelto a nacer, por cada uno de los que hemos invitado a Cristo a nuestro corazón, porque en medio de esta prueba podemos dar gracias y podemos alabar a Dios por lo que está haciendo en nosotros, y podemos experimentar que nuestra fe adquiere un valor como nunca lo ha adquirido, vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Ahora esa fe va a adquirir un valor que nunca había tenido antes, y todo lo que Dios va a producir a través de este momento. Así que en este instante, a la pregunta que me hacía Raúl respecto a todos los que iban en la tripulación, no creo que ninguno hubiera podido sobrevivir si no hubiera tomado la decisión de creer. Quiero recordar nada más el detalle de que cuando se arrojaron al mar para llegar a la isla, a tierra, Julio, para salvarle la vida a Pablo, evitó que los soldados mataran a los presos por guardarle la vida a Pablo. Pablo era un preso. Así que todos los presos que se aventaron al agua, se aventaron con el compromiso de no escapar. Y ninguno escapó de la isla de Malta. Quiero entender que cuando decidieron creer en Dios, por primera vez tuvieron palabra. Esto va a tener un efecto en el futuro de toda esta tripulación. Desde luego, no todos son presos. Hay marineros, hay hay soldados, pero definitivamente todos tienen una vida diferente. Así que no me puedo imaginar estos momentos en donde los soldados y los presos están viendo la calidez, el amor, la manera como caen de rodillas y alaban a Dios por todo lo que está pasando. Esto nada más los va a animar a creer. Ahora imagínate lo que pasa cuando el mundo ve a los creyentes en condiciones que nunca pensamos que podían vernos, peleando, discutiendo. Esto es terrible. Esto tiene efectos muy graves. Mucha gente se pierde en medio de estas circunstancias. Continuamos, por favor, leyendo el versículo 1 de Romanos 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores. Puedes estar seguros que ellos están en este momento abrazados de Pablo. No lo pueden soltar, ¿eh? Ha llegado otra vez a sus vidas este compañero con el que ellos aprendieron
a seguir a Cristo y a trabajar para Dios en la ciudad de Éfeso, donde estuvieron 3 años, ¿sí? Creo que no sé cuánto duró la prohibición en este momento no recuerdo la prohibición de Augusto, de Claudio, de que los judíos, no quería ver a los judíos en Roma, entonces porque había muchas disputas entre los judíos cristianos y los judíos no cristianos. Los judíos que creían que Jesús era el Mesías y los judíos que negaban que Jesús era el Mesías. Y Claudio ya no sabía, con todos los problemas que había en Roma, había más de 18 sinagogas en Roma, en fin, esto le traía muchos problemas a las autoridades. Así que expulsó a los judíos de Roma, de la capital, ¿sí? Por eso es que había seguramente judíos creyentes en todas las regiones de Italia. Continúa. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es algo increíble cuando tú lees la Biblia, cuando habla de la unidad de las iglesias, cuando habla de la unidad de los creyentes. Quizás la parte más loca del cristianismo de hoy en día es esa, ¿sí? Que desgraciadamente por las características de superficialidad e incluso muchas veces de incredulidad, es muy difícil la unidad entre las iglesias. Otra razón por la que las iglesias no se pueden unir es que muchos pastores a lo único que se dedican es a robar ovejas de otros pastores. Es increíble lo que ocurre. A mí me sorprende cuando de repente algunas personas vienen al grupo y yo les pregunto de dónde vienen, esto, lo otro, oye, ¿qué piensa tu pastor? Siempre he preguntado e incluso en ocasiones he hablado directamente con el pastor para que sepa que ha tomado la decisión de venir al grupo por las razones que quieras. Pero lo que más me sorprende es la cantidad de pastores que sencillamente lo único que tienen como interés es llenar sus células, sus reuniones, sus grupos de gente, no importa de dónde vengan. Esto contribuye a una desunión en lugar de fortalecer la unidad. Cuando entendemos al apóstol Pablo, está hablando de todas las iglesias que se han venido formando a través del trabajo de Pablo, de Priscila, de Aquila, de Aristarco, de Gayo, de tanta gente hermosa que Dios está usando en esos momentos. Continúa, por favor, Raúl. Saludad también a la iglesia de su casa. Quiero decirte que en este momento está mandando la carta a Roma. Solamente yo estoy tratando de que tú puedas ubicar a todos los que están en esta recepción hacia Pablo. Entonces Pablo manda a saludar a todos los que estaban en la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es el primer creyente que él ganó en Corinto y que ahora se encuentra colaborando con con todos los creyentes que están en Roma. Continúa. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí está Pablo saludando a los creyentes que se convirtieron antes que él, los cuales fueron una gran bendición para su vida, que lo acompañaron en determinados momentos en algunas prisiones, que eran de alta estima para todo el grupo apostólico. Continúa. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Una de las verdades más impactantes de todos los saludos es que no habla de ninguno que se las debe o de alguno que se las tiene que pagar. Todos son amados en el Señor. Un día va a pasar así. Un día los creyentes tendrán una unidad absoluta. El día que venga Cristo, en el momento del arrebatamiento, dejaremos todas las estructuras viejas con las que nunca pudieron cambiar para empezar a vivir la vida nueva como Dios planeó que la viviéramos. Los creyentes que maduraron tendrán un gozo profundo de no haber cambiado su actitud hacia ninguna persona con la que pudieron haber tenido alguna dificultad o contratiempo en este caminar hacia el cielo. Pero todas las personas referidas en este pasaje son precedidas
de una expresión de gratitud y de amor hacia Dios por ellos. Continúa. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Bueno, tú puedes ver que este debe haber sido un momento increíble. Todas estas personas amadas encontrándose en estos dos contingentes con el apóstol Pablo, animándolo profundamente para seguir adelante en su ministerio, lo cual él va a cumplir como jamás se imaginó una vez que arribe a Roma. La semana que viene vamos a terminar el libro de Hechos. Esto es increíble. No acabo de darle gracias a Dios por lo que ha sido esta aventura de predicar la Biblia, ¿no? No sé si estoy cerca de terminar este proyecto, si es que Cristo está a la puerta, si es que el tiempo de nuestra partida ha llegado, solamente Él lo sabe, o si Él nos va a dejar aquí en esta tierra sirviendo muchos más años. Lo que sí, no hay nada más hermoso que poder predicar la palabra de Dios. Así que la semana que viene, exactamente, arrancaremos en el momento del versículo 16, cuando Pablo llega a Roma. Durante la plática, yo estuve mencionando que iba a tomar de nuevo un concepto. Yo no sé si tú que nos estás acompañando en internet, hayas tomado ya la decisión de invitar a Cristo a vivir a tu corazón. Pero quiero decirte algo muy importante. El que estés escuchando esta charla no es más que la oportunidad que Dios te está brindando para que puedas establecer una relación personal con Él. Hablé en la introducción de nuestra plática de esa invitación que hace Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si esta noche la situación, olvídate que, bueno, es imposible hacer de lado la crisis, pero independientemente, si esta noche la carga te desborda, el agobio no se puede superar, la angustia está marcando todas tus acciones, este es el momento para que aceptes esta invitación. Fíjate bien lo que dice la invitación: venid a mí. No te pide que te portes mejor, no te pide que cambies tu actitud, no te pide que hagas algunas obras para merecer o obtener la salvación. Lo que te está pidiendo es que acudas a Él, que le des la oportunidad a Él de hacer tuya la salvación. Cuando Cristo nos invita a ir a Él, es para aceptarlo como nuestro Salvador personal. ¿A qué me refiero cuando hablo de aceptarlo como nuestro Salvador personal? A que tú hagas propia la salvación lograda en la cruz y apropies el perdón. Esto lo tienes que hacer de manera concreta. Pedirle perdón por todas las cosas que hiciste mal. Desde luego que en este momento no vas a recordar todos tus pecados, pero quiero asegurarte que Cristo pagó mucho más de lo que tú puedes recordar. Pagó todo lo que has hecho mal. Así que el perdón que tú necesitas para ir al cielo, Dios Padre, en un amor infinito hacia ti, te lo otorgó enviando a su propio Hijo a recibir el castigo que tú hubieras tenido que experimentar en el infierno. El ir a Jesús no es nada más pedirle perdón y apropiar la salvación. Es empezar una relación personal con Él. Venid a mí. Habla de que tú establezcas un contacto con Él. ¿Y cómo es esto? Recuerdo cuando a mí me plantearon esta propuesta. La persona que hablaba conmigo me leyó este versículo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Como me lo dijeron a mí hace ya algunos años, quien me mostró este versículo me dijo: Cristo ha llegado hasta la puerta de tu corazón, pero todavía está lejos. Me dijo: lo tienes que invitar. Le tienes que pedir que entre a vivir a tu corazón. Y ese día, no solamente Dios me mostró el valor de lo más grande que existe, que es su palabra, sino el valor del medio a través del cual tú la apropias, que es la oración. Le pregunté cómo podía abrir la puerta y él me dijo: solamente se lo tienes que pedir. Le tienes que tomar su palabra. Le tienes que decir que aceptas lo que Él hizo por ti. Le tienes que decir que apropias el perdón que te otorgó al mandar a Cristo a pagar por tus pecados. Y le tienes que pedir que entre a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque no vas a seguir siendo el mismo. Si decides ir a Jesucristo, es para que todo cambie, para volver a nacer y ser hecho una nueva creación. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres volver a nacer? Me dirijo a ti que esta noche nos estás viendo ahí en internet y que tienes esta preciosa oportunidad. Te puedo asegurar, esto no va a cambiar la crisis que estamos viviendo, te va a cambiar a ti, te va a hacer una nueva persona. Va a cambiar el vacío de tu alma por la presencia de Jesucristo, por la realidad de Dios. Y de esa presencia va a brotar una paz que tú jamás te imaginaste poder vivir. Un amor que va a transformar tu relación hacia Dios, hacia ti y hacia los que te rodean. Un gozo que jamás pensaste vivir. Y una fe que vas a empezar a experimentar como fruto de su presencia. La persona que hablaba conmigo me preguntó si yo quería hacerlo y yo tomé la decisión de no dejar afuera de mi vida a Jesucristo. En ese momento yo no sabía que esto era verdad. Solo había una forma de poderlo confirmar. Orando, tomando su palabra y esperando que ésta se cumpliera. Quiero invitarte a que hagamos lo mismo que me invitaron a hacer hace algunos años. Quiero orar contigo, voy a orar en voz alta y la persona que quiera orar conmigo ahí en internet, le voy a pedir que me acompañe ahí desde el interior de su corazón y se dirija a Dios en estos términos. En lugar de ir a pagar tus pecados en el infierno, vas a ir al cielo. Si lo quieres hacer, dirígete a Dios en estos términos. Señor, te quiero dar muchas gracias por esta oportunidad preciosa que me estás dando para entender el amor que tú me tienes, el cual te llevó a la cruz del Calvario a pagar por todos los pecados que yo he cometido. Nunca imaginé que pudiera haber un amor así. Pero esta noche quiero aceptarlo, pidiéndote primero que me perdones de todo lo que he hecho mal. Quiero pedirte que todo lo que está mal en mí, tú lo cambies. Quiero verdaderamente comenzar una nueva vida. Y quiero pedirte ahora que entres a vivir a mi corazón. Entra a mi vida y cambia todo lo que soy. Haz de mí una nueva persona, capaz de seguirte y obedecerte. Y Jesús, te doy gracias porque ahora te pertenezco y mi vida ha dejado de estar a la deriva.
Toma el control y sé mi Señor para siempre. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, terminamos prácticamente, nos falta sencillamente el epílogo de este libro, pero quiero solamente pedirte, si lo invitaste a vivir a tu corazón, va a ser un gozo escucharlo. Y desde luego, nada comparable el día que te pueda ver en el cielo, junto con todos los que recibimos a Jesucristo. Y solamente quiero terminar leyéndoles algo que es de mucha bendición, lo que les quiero compartir. Este mensaje lo recibí el día de ayer de un querido amigo que vive en Guadalajara, es un pastor como yo, y él ha tenido la oportunidad de hablar de Cristo con muchas personas. Hace ya 2 años, él tuvo la oportunidad de conocer a un funcionario que representaba a una compañía italiana que venía como directivo de toda América Latina, y le tuvo que enseñar el italiano. Él es un intérprete y traductor. Así que fue contratado por esta empresa y él decidió usar el folleto que tenemos en italiano para empezar a enseñarle el español. Así que mientras iban leyendo el folleto, este funcionario iba aprendiendo el español. Y al terminar de leer el folleto, que tomó cierto tiempo, lo invitó a que tomara la decisión de recibir a Jesucristo. Y este hombre invitó a Cristo a vivir a su corazón. Así que él es una persona enamorada de este medio maravilloso que es el folleto. Durante todo este tiempo, con todas las personas que ha tenido oportunidad de compartir el Evangelio, él lo ha hecho. Pero particularmente estuvo el año pasado en Italia, compartiendo con sus amigos y parientes y con toda persona que tenía oportunidad, directivos de su empresa, etc. Y no tuvo mucho éxito. Muy pocas personas, o prácticamente una que otra, aceptó orar para recibir a Cristo. Y algunas personas se quedaron con el folleto que él llevaba en italiano. Pero te quiero leer la noticia que recibimos ayer. Te quiero decir que Gerardo, el directivo italiano, decidió quedarse en Guadalajara desde el momento que empezó la pandemia en Italia. Y la pasada semana tuvimos la oportunidad de hacer videollamadas con personas de la Lombardía, la región más afectada. Y gente que nunca había tenido la actitud de escuchar, está escuchando. Y varias personas han invitado a Cristo. Hemos tenido algunas reuniones de oración a través de este medio virtual con estas personas y ha sido muy conmovedor. Para mí el ser parte de esta situación al lado de Gerardo y apoyarlo en todo. La situación allá es realmente triste. Pero hoy me vi con él y compartimos cómo en los peores momentos, ahí siempre está Dios extendiendo su mensaje. Por cierto, un familiar de él, trabaja en un hospital de Milán y dice que se aprendió el folleto en italiano que le dejó Gerardo. Desde hace tiempo. Y que no lo había leído, pero que en este tiempo no solamente hizo lo que dice el folleto, sino que se lo aprendió de memoria. Y lo está compartiendo con todos los enfermos. En fin, esto es de aliento
y te lo quise compartir. Oro para que Dios nos guíe en nuestro país para que estos momentos que estamos viviendo sean resueltos por Él. Así que, como tú puedes ver, si te convertiste a través de Internet, no eres el único que está respondiendo a Dios a través de estos medios. Si nos quieres compartir tu decisión, mándanos un mensaje y va a ser de mucho aliento. La semana pasada recibimos un mensaje que no sé por qué razón nos mandaron hace 72 semanas, hace 8 meses, en donde una persona nos compartía que había orado para recibir a Cristo. Lo importante es que lo recibió, así que si nos los compartes va a ser una bendición. Gracias a Dios estamos en un mismo cuerpo, en una misma relación con Dios a través de Jesucristo, en esta estructura espiritual que se llama la iglesia. Que Dios los bendiga. Nos vemos.